Bien, estamos en este tercer domingo de Cuaresma. En el mundo, hoy es 8 de marzo y se celebra el Día de la Mujer. Para nosotros, en la fe, la mujer es muy importante. ¿Saben ustedes que la persona más importante después de Dios en el cielo, quién es? La Virgen María, una mujer. Así que Dios no hace discriminación. O sea, a todos nos ama por igual. Lamentablemente, lo que es, nuestra fe cristiana tiene algo bueno. Después vamos a ver lo que es lamentablemente. Nuestra fe cristiana tiene esto, que en el cristianismo la mujer es igual al varón en cuanto ser fieles a Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque en Israel, si ustedes se fijan, en Israel es distinto. O sea, ellos sí tienen una separación. Si ustedes entran en una sinagoga, yo tuve la gracia de entrar en una, porque nuestro padre rector nos llevó a Jerusalén a conocer, y entramos a una sinagoga ahí junto a donde estaba antiguamente el templo de Jerusalén. No fue ahí, sino que fue en donde había sido la tumba de David, me parece. Entonces, ahí entramos y había que ponerse el sombrerito que ellos se ponen para poder entrar, porque es un lugar sagrado, hay que ponerse el sombrerito. Pero hay una cosa curiosa. En la parte principal de la sinagoga solo pueden entrar los varones. Solo los varones pueden leer la palabra de Dios. Solo los varones pueden hacer comentarios a la palabra de Dios. Hay un cuartito, yo veía un poco los huecos donde se da a ese cuartito, donde las mujeres pueden estar y escuchar lo que dicen los varones, pero tienen que estar calladitas. No pueden hablar nada, no pueden comentar nada. Ahí calladitas, solo escuchando lo que comentan los varones. Cuando llega la fe cristiana, en la asamblea cristiana, así como estamos hoy, se sientan por igual varones y mujeres. ¿Por qué? Porque Jesús le habla a las mujeres. Vemos aquí hablando con una mujer. En Israel, que un rabino le hablara a una mujer era un escándalo. El rabino no debería enseñar a la mujer. No, si acaso lo que la mujer pudiera escuchar, estando el rabino hablando con un varón, y si la mujer escucha, pues aprende, pero no le podía hablar directamente. En cambio, Jesús sí le habla a la mujer. Y vemos una diferencia, entonces, grande entre el cristianismo y el judaísmo. Cierto que en el judaísmo siempre ha habido un gran respeto hacia la mujer. O sea, el hecho de que no pudiera entrar en la sinagoga no significaba que respetaran a la mujer para nada. Siempre han tenido un gran respeto hacia la mujer. Pero en aquella época de Jesús, siempre la mujer era muy dependiente. Ahora vemos que Jesús se acerca a esta mujer. Solo quería añadir una cosa. Cuando estaba diciendo lamentablemente, me refiero a esto. El famoso feminismo
nunca fue a favor de la mujer. Nunca fue a favor de la mujer. Fue a favor, ¿saben de qué? Del dinero. ¿Por qué querían que las mujeres trabajaran? Porque la mujer estaba en la casa, dedicada a la familia y a los hijos. ¿Cuál era la intención de que la mujer trabajara? No era ningún deseo de desarrollar a la mujer y todos esos cuentos que nos dicen hoy. No, para nada. Sino que la reflexión que se hicieron los poderosos de la primera parte del siglo XX, cuando empezó a moverse esto del feminismo, la reflexión que se hacía era que la mitad de la población que podía trabajar no estaba trabajando. Porque, claro, por ejemplo en Inglaterra, en las fábricas al principio trabajaban mujeres y niños, pero después se establecieron leyes para proteger a las mujeres y a los niños, para que la mujer pudiera dedicarse a su familia, que es lo propio de ella. Pero entonces ellos dijeron, no es posible. Necesitamos que la mujer trabaje para que produzca y así pueda pagar impuestos al Estado. O sea, la vieron no como el desarrollo de la mujer, sino para que la mujer produjera dinero. No para ella, sino para el Estado. Esa fue desde el principio la intención. Es más, al principio la ponían a trabajar a la mujer, pero no le permitían votar. ¿Por qué no le permitían votar? Porque los socialistas decían, no, es que la mujer seguramente está influenciada por el cura, porque como va a misa, el cura le va a decir por quién votar. Y no sé, yo no estaba en aquella época, pero la iglesia nunca se ha puesto a decir voten por este o por aquel. Sí nos ha dado unos criterios de fe para ver todas las realidades de la vida, incluida la política. Pero el punto es que lo que se quería era explotar a la mujer. Y ahora se ha mostrado toda la verdad. Porque ahora hay hombres disfrazados de mujer que compiten contra las mujeres en los deportes. Y eso es una falta en contra de la dignidad de la mujer. Y en este punto, las feministas no dicen nada. No dicen nada con que los hombres compitan en contra de las mujeres. No dicen nada. Contra que los hombres dicen, yo soy mujer, envíenme a una cárcel de mujeres. Entonces lo envían a la cárcel de mujeres solo porque dijo que era mujer. ¿Y qué hace? Lo que ya había hecho cuando estaba libre, empezó a abusar de las mujeres. Y las feministas no dijeron nada, porque tenían miedo, porque como le pagaban para ser feministas, no dijeron nada en defensa de la mujer, nada. Por eso, la verdadera protección de la mujer es el patriarcado. Porque el verdadero patriarcado nos lo enseña San José. Es el verdadero patriarcado. El hombre masculino que protege a la mujer, que la cuida, que la ama, que la sirve. Ese es la verdadera masculinidad. Y la verdadera feminidad es la mujer que cuida de sus hijos. O sea, la verdadera realización de la mujer está en la maternidad. Y aquí vamos a ver algo interesante.
aquí Jesús se presenta ante esta mujer y esto nos recuerda que también, por ejemplo, Moisés, ¿dónde conoce a la que va a ser su mujer? Junto a un pozo. Jacob, ¿dónde conoce a Raquel, la que va a ser su mujer? Junto a un pozo. Y precisamente aquí se encuentra ante esta mujer y la llama a la fe, a amar al Mesías. Nosotros somos esta mujer, esta samaritana, todos, porque somos la iglesia. Entonces, esta mujer, llega Jesús ante ella y le dice Jesús, dame de beber. ¿Por qué le dice dame de beber? Para mostrarle lo que ella necesita. ¿Y cómo te atreves tú a decirme que te dé beber si soy samaritana? Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Fíjense que todos estos domingos son domingos que nos hablan del bautismo. Y aquí Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? En la Escritura el don de Dios es el Espíritu Santo. Ese es el don de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te pide beber? Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, le pide beber. Entonces tú le pedirías y él te daría agua viva y le va a decir después un agua que no va a ser como este pozo que tienes que meter el balde, sino un agua que va a brotar de ti y va a saltar hasta la vida eterna, como un surtidor, saliendo agua, saliendo agua. Y entonces ella le dice inmediatamente, Señor, yo quiero de esa agua, dame de esa agua. Y ¿qué le dice Jesús? Para mostrarle lo que más ella necesita, lo que más ha andado buscando toda su vida. Le dice, ve, busca a tu marido y vuelve. Y ella con todo espontaneidad y rapidez, inmediatamente le dice, no tengo marido. Y Jesús, ¿qué le responde? Es verdad, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Imagínate. Hay un detalle que no lo mencioné al principio, que la mujer llegó a mediodía al pozo. ¿Por qué llega al mediodía? Porque generalmente las demás mujeres llegaban temprano por la mañana o en la tardecita que ya pasó el sol. A nadie se le ocurre ir debajo del solazo cargando un cántaro de agua que vas a ir. Te cansa más el solazo que el cántaro de agua que vas cargando. Pero ella había ido a mediodía porque, ustedes saben, pueblo pequeño, infierno grande. Como todo el mundo conocía su vida, las mujeres la veían y empezaban a hablar de ella. Y a ella no le gustaba eso. Por eso había llegado a mediodía, para que nadie hablara nada de ella. Entonces, Jesús le dice, tú has tenido 5 maridos, pero esto hace referencia a una profecía que había de que ese pueblo de Samaria, cuando lo llevaron al destierro al pueblo de Israel, pusieron ahí otra población que se dedicara y le pusieron 5 ídolos, 5 dioses para que los adoraran, que traían ellos de sus pueblos. Pero como hubo unas fieras que atacaron a la gente que llevaron los invasores allí, entonces los invasores dijeron, vamos a poner un sacerdote del pueblo, del lugar, que les enseñe a adorar también al Dios Yahvé. ¿Cuál fue el problema? Estos sacerdotes después edificaron un templo a Yahvé.
Pero la gente no solo adoraba a Yahvé, seguían adorando a los otros dioses. Entonces adoraban a esos 5 dioses como 5 maridos, que eran los 5 Baales, eso significa Baal, significa marido, y al mismo tiempo adoraban al Dios Yahvé. Entonces le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea, el que tendría que ser el Dios Yahvé no era en verdad su marido de esta población, porque se servían también a los otros dioses. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios también nos habla a nosotros, porque podemos estar viniendo a misa, podemos estar rezando y muchas veces pensamos con la mentalidad del mundo, adorando a los dioses del mundo, pensando, bueno, me tocó vivir esta vida en pobreza, pues ni modo, me toca, pero en realidad, si hubiera podido, lo mejor sería estar en un lugar donde pudiera ganar mucho más dinero, donde pudiera ser aparentemente más feliz porque tengo todo lo que yo quiero, pero no sabes si ante estas cosas tu alma se iba a corromper. Y entonces estás anhelando a los dioses del mundo y en cuanto alguien te ofrece algo, somos capaces de caer en el pecado por los ídolos del mundo. Entonces, esta palabra es una palabra que nos llama a conversión, porque lo que de verdad te va a saciar no son los ídolos del mundo, es Dios que te puede saciar. Por eso ese es el punto donde la verdadera felicidad del hombre y la mujer está en ser complementarios. Se sirven el uno al otro, se ayudan el uno al otro. La mujer ve la gracia que es tener el varón en la vida, porque es una gracia que has tenido tu papá, has tenido tus hermanos varones, has tenido a las personas, el esposo si se ha casado, a los hijos varones, todo ha sido gracia. Por eso el ser mujer es algo hermoso, pero no la mujer sola, porque la mujer sola es algo triste, no es feliz, sino la mujer con el esposo, con los hermanos, con los hijos. Según la voluntad de Dios, lo que la iglesia enseña no es para oprimir a nadie. La iglesia nunca ha estado para oprimir a la mujer, al contrario, para liberarla de los engaños del mundo. Entonces, necesitamos esto. Y fíjense que la mujer, ¿qué hizo? Dejó entonces su cántaro. Deja el cántaro y va a anunciarle a otros en el pueblo. Fíjense que antes no se atrevía a hablarle a nadie. Y ahora que tiene a Jesús, que sabe que Jesús la ama, está dispuesta a ir a hablarle a los demás. Aunque le pueden echar en cara, pero vos quién sos para venirnos a decir cosas. Vos sos una tal por cual que andás con uno y con otro. Pues no le importó, se fue y anunció a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se sentía amada de Dios. Y eso es lo que quiere hacer Dios en nosotros, que nos sintamos amados y lo anunciemos a las personas que nos rodean. Y fíjense que como Jesús después dice, cuando llegan los discípulos, le dice, maestro, come. Pero dice, yo tengo por comida un alimento que vosotros no conocéis. Fíjense, habla del alimento, la tentación del pan, que antes hemos visto, Jesús en el desierto tiene esta tentación del maligno, que le propone cambiar las piedras en pan. Entonces, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, llevar a término su obra. ¿Cuál es la obra? Que conozcan el amor de Dios,
esa es también nuestra misión, llevar a otros a conocer al amor de Dios. Si tienes hijos, llevar a tus hijos. Si tienes nietos, también a los nietos. A todas las personas que te rodean, llevarles al amor de Dios. Aunque, claro, no les podemos forzar, eso es verdad, pero sí les podemos mostrar ese amor en nuestra vida. Por eso vamos ahora a continuar alabando y bendiciendo a Dios por su misericordia.